Bendiciones, amado pueblo de Dios, amados hermanos en Jesucristo. Bueno, pues vamos a leer unos pasajes de las Sagradas Escrituras, siempre referente al Evangelio del Reino de Jesucristo. Y pues el Espíritu de Dios traía a mi mente estos pasajes del gran apóstol Pablo, quien originalmente su nombre familiar de sus padres era Saulo. Siempre me gusta hacer la referencia, cuyo significado en hebreo es deseado. Pero años después de su encuentro con Jesucristo resucitado y años después del trato de Jesucristo a su vida en su llamado como evangelista, como misionero, apóstol y profeta, maestro a los gentiles, él cambia su nombre al nombre de Pablo, que significa pequeño, porque él refería que no era digno de haber sido llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y en este pasaje de las Sagradas Escrituras, en la segunda carta que escribe a Timoteo, en mi Biblia Scofield hace una pequeña referencia que es probablemente la última carta que él escribió. Él estaba en la cárcel en Roma y cerca de ser sacrificado por su fe en Jesucristo en los tiempos del terrible anticristo, uno de tantos que siempre se han levantado, el emperador Nerón, un hombre no solo loco y perverso, sino depravado. Y aun con todo tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio a través de este tremendo siervo de Dios. Y uno diría, ¿por qué Dios se toma esa molestia de permitirle a gente tan perversa, tan depravada, que escuche el mensaje de perdón, el mensaje de amor, el mensaje de redención, de justificación y de vida eterna, que es el evangelio, el don de Dios de amor y salvación, solo por gracia, sin que lo merezcamos, sin ser dignos? Porque la gracia de Dios nos bendice con el perdón y el amor que no merecemos, y la misericordia de Dios aparta el juicio y la destrucción que merece la maldad de nuestra vida, la maldad que hemos heredado de familia, la maldad que impera en el mundo de hoy, que ha decidido subordinarse a los designios perversos de el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y sus huestes de principados y potestades y señores de este mundo, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y malicias espirituales en los aires, y todos los perversos humanos que han decidido entregarse a la maldad y al deleite del pecado en rebelión a este llamado de amor de Jesucristo. Y en este pasaje del capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, a quien consideraba como un hijo. Aquí ya Timoteo debería ser ya un hombre maduro. Cuando lo conoce es un muchacho, es un joven apasionado por la verdad, apasionado por los misterios de las Sagradas Escrituras y el reino de Dios. Y el apóstol le dice a este hombre, obispo, supervisor en la iglesia de Efeso, una ciudad que tenía un trasfondo de tremenda hechicería y idolatría, donde incluso el apóstol, hasta su tercer viaje misionero, es cuando Dios le permite entrar a esa región, porque entiendo que él necesitaba llegar a un nivel de madurez en el espíritu, en la palabra y el espíritu de Dios, para poder confrontar, o sea, tan terrible dominio demoníaco que había en ese lugar. Él dice en la epístola a Corintios, dice,
si contra bestias luché en Éfeso. Y esto tiene una concordancia con lo que el pasaje de los evangelios en que el Señor Jesús estuvo en el desierto antes de empezar su ministerio, después de haber sido consagrado sacerdote espiritual. Me voy de tantos temas. Cuando el Señor Jesucristo realiza el ritual de la purificación ante Juan el Bautista, él no estaba haciendo una purificación para perdón de pecados por él no era pecador, pero al comienzo del ministerio sacerdotal, todo sacerdote al cumplir los 30 años tenía que hacer el ritual de purificación que representaba la palabra y el Espíritu de Dios, y fue lo que hizo Jesucristo. Y esto es coronado con la presencia del Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, en forma corporal de paloma, y él es ungido en la plenitud del Espíritu Santo para empezar su ministerio profético y sacerdotal, porque él va a ejercer su ministerio de rey hasta que vuelva al final de la ira del Cordero, de la gran tribulación y la ira del Cordero. Pero él es llevado por el Espíritu al desierto, donde ayuna 40 días y es tentado por Satanás, pero uno de los evangelios refiere que estaba entre bestias, y no se refería a bestias naturales, sino a seres espirituales de maldad. Entonces Pablo también, él llega a un punto de madurez en que enfrenta ese tipo de demonios, pero él va en tal poder de la palabra y del Espíritu de Dios que el relato en el libro de Hechos, en el capítulo 19, dice que los demonios salían de las personas con solo que tocara a la gente los paños con que Pablo se secaba su sudor, que eran llevados a donde la gente estaba endemoniada o enferma, y la gente sanaba y los demonios huían, y que era tanto el poder del Espíritu de Dios que acompañaba a Pablo, que un gran porcentaje de la ciudad se convirtió, y incluso se convirtieron de la hechicería, de la brujería, y juntaron los libros de artes mágicas, de hechicería y todos la parafernalia de la brujería, y la quemaron. Y el relato habla de que eran 50,000 talentos de plata, que era un dineral entonces como lo es ahora, porque la gente gasta mucho dinero en la brujería. Incluso hay gente que piensa que la brujería es superstición y no existe, pero personajes encumbrados de la política, de la economía, hasta de los deportes practican la brujería y practican pactos satánicos para tener el favor de las tinieblas, para prosperar y alcanzar el éxito en sus objetivos. Entonces esto ahora ya no es nada oculto, cada vez se sale más a la luz. Pero aquí le habla Pablo a Timoteo y le dice en el versículo 22 del capítulo 2, en la segunda carta a Timoteo, le habla Pablo y le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Aquí se ve claramente este nivel de amor, de madurez que ya hay en el apóstol Pablo, y le allana el camino a Timoteo, porque no caiga quizá en situaciones y en errores que el mismo apóstol pasó en su servicio a Dios. Recordaremos, quienes somos pueblo de Dios y conocemos más de la vida de Pablo, que antes de su segundo viaje misionero hay un desencuentro con Bernabé, que es el apóstol, y no porque era apóstol desde el tiempo de Jesucristo, sino que es llamado apóstol por el Espíritu Santo. Todo esto narrado en los primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Ellos van en el primer viaje misionero
Pablo es apedreado en una de las ciudades y regresan a Antioquía, a la congregación, a la iglesia de Antioquía de donde ellos salieron. Van a Jerusalén a dar un reporte de su trabajo misionero y apostólico en el Evangelio de Dios a la iglesia que está en Jerusalén. Y cuando regresan de nuevo a Antioquía, preparan su segundo viaje misionero. Y Bernabé quiere llevar a Marcos, que los había acompañado en el primer viaje, pero al principio, pues posiblemente Marcos se intimida y se devuelve, los deja, los abandona, regresa, no recuerdo si regresa a Jerusalén o se regresa a Antioquía. Y en este proyecto del segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar nuevamente a Marcos, pero Pablo no está de acuerdo, argumentando que pues es joven, que se acobarda, posiblemente incluso pienso yo que Pablo pudo haberle dicho, nos envió el Espíritu Santo a ti y a mí. No mencionó que fuera con nosotros Marcos. Entonces en este desencuentro que hay entre ellos dos, Bernabé toma a Marcos y se embarca hacia la isla de Chipre, de donde él es originario, y donde es el primer lugar a donde ellos van en su primer viaje evangélico, y no se vuelve a hablar de Bernabé. No se vuelve a mencionar en todo el libro de Hechos de los Apóstoles, no se vuelve a hacer una mención de él. Y en cambio Pablo toma a un hombre judío llamado Silas, que se vuelve en su compañero y viene a sustituir en el apostolado misionero con Pablo a Bernabé, y va con él en este segundo y tercer viaje misionero. Entonces Pablo es consciente en esta etapa de su vida de la importancia de tener un corazón de paz, un corazón gentil, amable, apacible, y le habla a su discípulo Timoteo de la importancia de evitar las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque eso es lo que dice ese pasaje, que hubo tal contienda entre ellos dos que se separaron y rompieron de alguna manera el propósito que había de Dios cuando los envió al primer viaje y los proyectos que venían. Aunque es prácticamente Bernabé quien es el que toma a Marcos y enojado se va y no se vuelve a saber de él. Y esto es muy importante de entender, que Dios no tolera rebeliones. Obviamente en su amor y misericordia hay muchos siervos de Dios o siervas de Dios que llegan a un punto en el que son confrontados en su responsabilidad delante de Dios a la obediencia, y cuando no quieren mantenerse sometidos, sujetos a Dios, enfrentan una muerte prematura, porque el amor de Dios, queriendo evitar que esa rebelión y esa necedad los lleve a perderse, se los lleva quizá antes de tiempo, o quizá porque hasta ahí llegaron en su tiempo de entrega y decisiones firmes, correctas y obedientes a Dios. No solo en las Sagradas Escrituras se habla de este tipo de eventos en que Dios, cuando alguien no quiere mantenerse en una línea ministerial de obediencia, es necesario que pues termine su tiempo en esta vida. Particularmente yo he conocido ministros del Evangelio que considero que partieron prematuramente porque no entendieron su llamado y empezaban a desviar su camino, y la misericordia de Dios se los lleva. Porque también está escrito que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, van a darle la espalda al Evangelio. La Escritura dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, por lo cual muchos descaminaron la fe, es decir, todo lo que habían avanzado por amor codicioso, pecaminoso, avaricioso y rebelde a las riquezas, desviaron su camino, el propósito que Dios tenía para ellos. Y hoy avergüenza tantas cosas que se hablan de líderes ambiciosos, manipuladores y corruptos, que desviaron su camino intentando manipular al pueblo de Dios a objetivos de riqueza temporal en este mundo. Porque Pablo mismo decía que
su riqueza era en los cielos. Él tuvo experiencias celestiales, porque incluso él en la carta a los romanos dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene reservadas. Y él dice también en esta misma carta a los romanos, estoy mirando hacia arriba porque hay un texto, perdón, es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, en donde Pablo dice que, que él tuvo una experiencia espiritual y que en tal experiencia espiritual que no hay palabras humanas que puedan describir la belleza, la gloria, la hermosura, la bendición que él experimentó al estar en el reino de Dios. Entonces, él era tan consciente de lo que le esperaba que no tenía temor a la muerte física, porque él sabía que tenía muerte, él había salido de la muerte espiritual, es encontrado por Jesucristo, recibido amor y misericordia y salvación, y ahora él disfrutaba de vida eterna. Y aun cuando su cuerpo físico muriera, estaba la promesa de la resurrección, de su cuerpo en gloria resucitado, como también él lo menciona en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que esto carnal, este cuerpo carnal, en la resurrección será vestido de inmortalidad, y siendo un cuerpo terrenal, será transformado en gloria. Es el tipo de mensajes que a mí me inspira a compartir cuando un hijo o una hija de Dios parten de este mundo. La esperanza que tenemos como pueblo de Dios en la resurrección gloriosa, en la vida eterna, porque aquí estamos de paso y este cuerpo físico, que es un templo del Espíritu Santo, va a ser recompensado en la resurrección con un estado de gloria, un cuerpo glorioso, un cuerpo que pueda vivir la eternidad en la presencia de Dios y en su reino. Entonces, Pablo, consciente, dice que tengamos que comer, que vestir, que seamos agradecidos, porque nada trajimos a este mundo, y dice, y sin duda nada nos llevaremos. Yo estuve presente en los actos fúnebres de un hombre que acumuló cierta riqueza, no mucha, pero gustaba de comprar caballos caros y gastaba mucho dinero en esos caballos. Me decía una persona cercana a él que solo en alimento gastaba lo que son 20,000 pesos aquí en México, poco más de $1,000 semanalmente, solo en la comida de sus 3 caballos. Y yo pienso, ¿no podía él ver compartido eso en alimento a gente pobre de su población, que había muchos, en lugar de alimento para caballos? Porque el caballo come pasto, come hierba, para eso fue diseñado. No necesita alimentos especiales. Son bestias diseñadas por Dios para vivir en lo silvestre, en lo salvaje. Pero ¿hasta dónde llega el engaño en las personas? Y bueno, llevaban su féretro hasta la puerta del panteón y sus amados caballos se quedaron afuera porque no se los pudo llevar. No se pudo llevar absolutamente nada de lo que acumuló en su corto tiempo de vida, porque era una persona que si acaso tenía poco más de 40 años. Y bueno, Pablo expresa a Timoteo algo muy poderoso, algo extremadamente poderoso que quizá puede hasta pasarnos por alto en el trasfondo del poder del amor de Dios en Jesucristo. Y él le dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí hay tanto poder, tanto amor, tanta misericordia de Dios en estas palabras que el Espíritu Santo expresa a través de su apóstol,
Y dice, y se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y voy a complementar con una escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles hay 3 relatos del encuentro que tiene Pablo con Jesucristo ya resucitado. Cuando él es encontrado, Pablo siendo Saulo en ese entonces, Saulo el fariseo, él casi al llegar a la ciudad de Damasco de Siria, un país milenario, de los primeros países que recibieron el mensaje del evangelio, que tuvieron comunidades o congregaciones de pueblo de Dios en el evangelio de Jesucristo, y que ahora sufre una terrible guerra desde hace años, donde quizá no se le da tanta foro o publicidad en las noticias como hace unos meses lo hacían con la guerra de Ucrania y Rusia, pero una guerra terrible, instrumentada por estos poderes satánicos que gobiernan el mundo político y económico y social. Y y entonces Pablo va camino a Damasco. En el capítulo, hablaba del capítulo 22, pero voy a referir un poquito antes en el capítulo, déjenme ver si es el 8. En el 9, voy a leer unos versículos del 8, en el capítulo 8 de Hechos. En el capítulo 7:59 de Hechos dice: entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él. Habla de un grupo de fariseos, supuestos estudiosos de las sagradas escrituras y de la ley de Dios, que estaban tan endemoniados, tan torcidos en sus corazones y mentes, que cuando este gran hombre de Dios, Esteban, les predicó el amor de Jesucristo y el perdón de los pecados, él les testifica levantando su mirada al cielo que está viendo el trono de Dios y a Jesucristo de pie a su diestra. Dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ellos, entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Porque para Dios sus siervos, su pueblo, redimidos con la sangre del Cordero, no mueren, duermen. Duermen en el sueño de la esperanza, esperando su resurrección gloriosa, su cuerpo gloriosa. El cuerpo de los hijos de Dios descansa hasta la resurrección, porque sus almas y sus espíritus justos, santificados, redimidos y limpiados por la sangre de Jesucristo, son llevados por los ángeles de Dios a la presencia de Dios, ya disfrutando de la presencia de Dios y esperando la resurrección de su cuerpo para vivir eternamente en el reino y gloria y propósitos que Dios tiene por la eternidad. Y el capítulo 8:1 continúa y dice: y Saulo consentía en su muerte. Saulo, este joven fariseo que llegó a ser después el gran apóstol Pablo. Y dice: y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén,
Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y luego dice, bueno, en el 2 dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Continuando en el capítulo 9, en el versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y lo ponen con mayúscula, el camino del Evangelio de Jesucristo, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este es el primer relato en el libro de Hechos de este encuentro poderoso, glorioso, que Saulo tiene con el Señor Jesucristo ya resucitado. Y quiero hacer una corta acotación en el libro de Juan, capítulo 16, el libro del Evangelio que narra el apóstol Juan. Y en el capítulo 16, en el versículo 1, el Señor Jesús le dice a sus apóstoles, antes de que él sea arrestado y que sea torturado hasta ser clavado en la cruz y morir, y les dice él, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os los dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Aquí el Señor Jesucristo les está haciendo saber a los apóstoles de las persecuciones, de las torturas y hasta la muerte que iban a sufrir por el Evangelio de Jesucristo, pero con la esperanza de la vida eterna, que fue la experiencia que tuvo Esteban, la experiencia que tuvo Pedro, que tuvo Juan, incluso que tuvo Saulo ya como el apóstol Pablo, que fue decapitado ante Nerón en su corte. Y entonces en el capítulo 22 del libro de Hechos está nuevamente el relato de este encuentro de Jesucristo, pero aquí añade una palabra que es extremadamente poderosa y concuerda perfectamente con lo que veíamos en la carta a Timoteo. Entonces aquí Pablo está dando el testimonio de su conversión ante el rey Agripa. Este rey Agripa era descendiente de Herodes. Su abuelo fue Herodes, el que reinaba en Judea cuando nació Jesús y que mandó matar a los niños para tratar de matar al Mesías judío. Este Herodes Agripa creció en la corte romana y tenía por esposa a su propia hermana, Berenice, porque él
se asimiló a la cultura romana, donde los emperadores tomaban a sus propias hermanas como esposas, como lo hicieron varios de los emperadores. Había esta mentalidad incestuosa y torcida entre ellos. Entonces este Herodes Agripa es llamado a juzgar al preso Pablo. Lo habían apresado en Jerusalén después de su tercer viaje misionero, y entonces se le permite que él testifique. Y déjenme ver, porque estoy en el capítulo 22 y dice, no, aquí está hablando, perdón, en el capítulo 22, cuando está testificando ante los líderes de Jerusalén después de que él es arrestado. Pero perdón por abreviar el tiempo, voy a irme al capítulo 26. Y entonces aquí está testificando ante este rey Agripa. Y él empieza, dice, le está testificando al rey Agripa a Pablo en el capítulo 26, en el versículo 9, y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, cumpliendo lo que había profetizado Jesús en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, que iban a perseguir al pueblo de Dios pensando y creyendo que estaban sirviendo a Dios. Y dice, lo cual también hice en Jerusalén. Aquí está hablando, dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Vean el cumplimiento profético de las palabras de Jesús. Dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos. ¿Qué nivel demoníaco controlaba el corazón y la vida de Saulo, el joven fariseo? Dice, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. A mí me ha sorprendido este tipo de experiencias. No han sido muchas, pero yo he tenido muchas experiencias con personas que, controlados por espíritus demoníacos de furia y de ira, se levantan con furia a atacar a quienes, como hijos de Dios o siervos de Jesucristo, estamos queriendo darles auxilio en el Evangelio. Y me ha sorprendido porque incluso pues el nivel de gracia que Dios pone en sus siervos, porque habría muchos testimonios de dar. Una ocasión un joven sacó la pistola y me amenazó que me iba a disparar, y le hablé con aplomo y seguridad de que el gran peligro en el que él estaba si se atrevía a hacer algo en contra de mí. Y yo no sé qué peso tenía la palabra que le dije, que se espantó, se enfundó su pistola y corrió a su compañero que lo esperaba en una motocicleta, y se arrancaron y se fueron. Y muchas veces, ministrando liberación a personas, se levantan con furia a querer agredir, y esta seguridad y fortaleza que el Espíritu de Dios nos da para mantenernos firmes y reprender a los demonios, y cómo al ser expulsados estos, esa supuesta fiereza e ira que tenían se esfuma, y entonces se humillan y piden perdón, como pasó con el Señor Jesucristo cuando va a enfrentar al endemoniado gadareno, que todos le tenían miedo y todos huían, pero cuando está ante el Mesías, este endemoniado que rompía cadenas, que rompía grilletes y que no lo podían mantener cautivo de ninguna manera, cautivo físicamente porque estaba cautivo de los poderes demoníacos, corre y se arrodilla ante Jesucristo, y en este lenguaje corporal suplicando ayuda, porque los demonios hablaban por él, pero él en
en su ponerse postrado, arrodillado ante Jesucristo, reconociendo su autoridad y poder para liberarlo. Entonces, aquí Pablo dice que enfurecido en gran manera en contra del pueblo de Dios, iba hacia la ciudad de Damasco buscando encarcelar y hasta torturar y hacer blasfemar a los hijos de Dios. Por eso Jesucristo le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás atacando? Y miren cómo al encuentro con Jesucristo, todos los demonios que había en Pablo huyen. Y entonces su ánimo, sus emociones, sus pensamientos totalmente cambian. Porque tiene un encuentro con el Mesías Salvador, que lejos de destruirlo, se le presenta como un Dios de amor, de misericordia, de perdón, de salvación y de redención. Entonces dice en el versículo 10, dice, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, le está hablando al rey Agripa, dice, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Todos hemos experimentado ver al sol en su fuerza y es algo que lastima la vista. ¿Cómo sería esta presencia gloriosa de Jesucristo? Que el apóstol aquí testifica que sobrepasaba el resplandor del sol. Y dice, la cual me rodeó a mí. O sea, este resplandor glorioso lo rodeó. Y dice, y a los que iban conmigo. Yo creo que en este momento es cuando Saulo, es liberado de los poderosos demonios satánicos que lo dominaban para perseguir al pueblo de Dios y querer destruir el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate. Esta es la porción a la que quería llegar, que concuerda perfectamente con lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Siendo ya un hombre anciano, próximo a ser decapitado y morir en testimonio de fe del evangelio de Jesucristo, el capítulo 12 versículo 11 de Apocalipsis dice que la victoria sobre el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, es por la sangre del cordero y la palabra de nuestro testimonio, no amando nuestras vidas hasta la muerte. Pablo le está dando testimonio a Timoteo, ese testimonio valiente que aprendió a tener, porque se pierde todo temor a la muerte física, porque sabemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y como ya lo dije, esperanza de resurrección gloriosa de nuestro cuerpo físico. Entonces le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies. Dice, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, un siervo de Dios, y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y esto es muy importante de señalar porque a Pablo no le platicaron la vida de Jesús. El mismo Señor Jesús se aparecía a él y lo llevaba en el espíritu profético a ver cada día de su ministerio. Tan es así que realmente Lucas escribe su libro sobre el Evangelio de Jesús basado en lo que Pablo le comparte.
Pero a Pablo nadie le platicó la vida de Jesús. El mismo Jesús se apareció durante un periodo de años, preparándolo, ministrándolo, santificándolo, perfeccionándolo en la fe y en el espíritu, para poder haber sido enviado en el primer viaje misionero, cuando va con Bernabé la primera vez. De este encuentro con Jesucristo al momento en que él va a su primer viaje misionero, pasaron más de 10 años. No tengo el dato correcto de cuánto, pero fueron más de 10 años en que Pablo fue siendo perfeccionado en la palabra y el espíritu, porque él era un joven doctor de la ley y él conocía las escrituras, pero las conocía desde una interpretación satánica, como muchos en el pueblo de Israel y el pueblo judío hoy día no pueden aceptar a Jesucristo como el Mesías, porque sus mentes están entenebrecidas por poderes demoníacos, como estaba este joven fariseo Saulo. Y hasta que tuvo este encuentro poderoso con el Cristo resucitado, fue liberado de estas tinieblas. Y fíjense cómo le dice el Señor Jesús. Dice: para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Aquí estaba testificándole al rey Agripa, a la corte, a los romanos, y dice: y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Lo libró tantas veces hasta esta vez que lo arrestaron. Dice: y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y aquí está esta concordancia con lo que le dice a Timoteo: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo que quizá Dios les dé que se arrepientan y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, porque él sabía esa experiencia. Él conocía lo que era estar bajo este poder demoníaco que llenaba su corazón de odio en contra del evangelio de Jesucristo, en contra del pueblo de Dios, que su mente estaba tan entenebrecida que no podía ver la verdad, y perseguía al pueblo de Dios y los torturaba y los apresaba y los hacía blasfemar. Y aún así es tan poderoso el amor de Dios que quebrantó las tinieblas, la cautividad mental, espiritual, emocional en la que estaba el joven fariseo Saulo, y lo libera, lo perdona, lo redime, le otorga la fe divina, le da el ser hecho un hijo de Dios, porque dice que a los que creen en Jesucristo se les da el poder, el derecho de llegar a ser hijos de Dios, no engendrados biológicamente de carne y sangre, sino por la palabra y el espíritu del Dios eterno. Y entonces Pablo, haciendo una memoria de la gloriosa experiencia que tuvo con Jesucristo en el inicio, le recomienda a Timoteo, este varón que también ya era un hombre maduro, obispo de las congregaciones en Éfeso, que el siervo de Dios no debe de ser contencioso, amable para con todos, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les dé que se arrepientan y se zafen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Y pues, mis amados, espero que esta reflexión en el poderoso, hermoso, glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo sea de bendición para tu vida. Compártelo. Habrá gente que necesita oír este mensaje, que Dios es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia, que Pablo, habiendo sido un joven controlado por los poderes de las tinieblas, lleno de odio, lleno de furia, lleno de enojo en contra de la verdad, fue perdonado, fue redimido, fue rescatado,
fue liberado del lazo de Satanás que lo controlaba. Y por eso él podía ir y testificarles el amor de Jesucristo a los líderes religiosos con los que él antes colaboraba persiguiendo al pueblo de Dios hasta la muerte. Porque no solo torturaban, sino hasta matarlos. Querían exterminar al pueblo de Dios. Y no solo a los líderes religiosos, a los líderes, a los gobernantes, a los reyes. No importaba su trasfondo de depravación moral, de que vivían en perversión, en depravaciones, orgías, cultos de brujería y de satanismo. Para todos ellos había misericordia y perdón. Por eso era necesario que un hombre como Saulo, ese joven fariseo, apasionado, celoso, pero con un celo perverso, que perseguía la verdad del evangelio, fuera alcanzado, se convirtiera al camino de la verdad del evangelio de Jesucristo, que conociera personal y experimentalmente al Salvador y llevar este poderoso mensaje de amor, de perdón y de salvación a los perdidos. Y por eso él se esforzó más que los demás, que los otros apóstoles. Él decía: no soy digno de haber sido llamado a ser apóstol de Jesucristo, porque yo perseguía a la iglesia, al pueblo de Dios, y de una manera malvada, perversa, homicida, lleno de odio, de enojo, de furia. Pero una vez que él fue perdonado, que él fue redimido, en ese proceso en que el mismo Señor Jesucristo se le aparecía a él, lo perdonaba, lo limpiaba, lo santificaba, lo llevaba a experiencias gloriosas en los ámbitos celestiales del reino de Dios, lo capacitaba para ser el más exitoso evangelista de su época y aún de estos tiempos, porque nosotros nos beneficiamos, somos bendecidos al leer las Sagradas Escrituras, que él, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dejó como testimonio. Y aun cuando Satanás ha pretendido destruir el mensaje de las Sagradas Escrituras, no lo ha logrado, Dios no ha permitido. Y nos ha dado esta grande bendición de tener las Sagradas Escrituras para recibir la revelación de la verdad por el Espíritu eterno del Dios verdadero. Hay grandes sectores de la población mundial donde está prohibido no solo tener una copia completa de las Sagradas Escrituras, fragmentos. Anhelarían tener por lo menos el libro de Juan, el libro de Romanos o cualquier libro de las Sagradas Escrituras, y está prohibido. Sufren castigos, torturas, cárceles y hasta la muerte por profesar fe en Jesucristo como el Dios, Señor y Dios y Salvador nuestro. Y nosotros que tenemos esta bendita libertad, aprovechémosla, disfrutémosla, seamos bendecidos con las verdades eternas de las Sagradas Escrituras, pero en la revelación genuina y verdadera del Espíritu Santo. Porque ciertamente mucha gente lee las Sagradas Escrituras, pero si no es el Espíritu Santo del Dios vivo y verdadero el que las revela, solo obtendrán revelaciones torcidas, como testificaba el apóstol Pedro, que muchos emplean las Sagradas Escrituras pero tuercen el significado, como lo hizo el mismo Satanás ante Jesucristo. Le cita una frase del Salmo 91 y le dice: arrójate porque está escrito que a sus ángeles enviará porque tu pie no tropiece en piedra. Entonces toma un fragmento, una frase del Salmo 91, pero lo tuerce con un espíritu depravado, mentiroso y perverso, pretendiendo inducir al Mesías al suicidio. Porque Satanás es mentiroso, padre de mentira. Él es homicida desde el principio. Y todo lo que él sale es maldad, es muerte, es perversidad. Y es ahí donde puedes medir qué habita en la gente. Hay celos, discordia, maldad, odio, perversidad, avaricia, lujuria. Esa es la evidencia de la presencia demoníaca en la vida de las personas. Hay paz, hay amor, hay bondad, benignidad, fe. Eso evidencia
la medida del Espíritu de Dios que mora en las personas cuando son pueblo de Dios. ¿Y qué se necesita para esto? Reconocer con humildad la verdad. Reconocer ante el Dios Padre Todopoderoso que somos seres humanos, cautivos en el pecado, en la incredulidad, en el miedo, odio, celos, avaricia. Pedirle perdón. Está escrito en el relato del libro de Crónicas de los reyes de Israel y de Judá. Las palabras que Dios le dice al rey Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y promete: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y lo mismo corrobora el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que Dios está atento a perdonar los pecados pasados. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir esto, amigo, amiga? Que Dios tiene más deseo y voluntad de perdonar tus pecados que tú de que seas perdonado. Y te hablo a ti como pueblo de Dios. O si no conoces la experiencia de ser un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Dios tiene más deseo y anhelo de perdonarte que el que tú tienes de ser perdonado. Pero Satanás ataca tu mente y tus emociones con acusación, con descalificación, reprobándote, diciendo: ¿cómo Dios te va a perdonar a ti? Tú no vas a cambiar. Tú has intentado cambiar muchas veces y no puedes. Te has hecho propósitos año con año y no puedes porque amas la maldad. Pero no se trata de que tú cambies. Se trata de que vayas al que cambia. Dios prometió a través de las profecías escritas en el libro de Isaías que si tus pecados fueran rojos, vergonzosos, inmundos, Él puede convertirlos como la nieve blanca y pura y como la blanca lana. Pero tienes que ir como Él lo prometió. Humíllate, ora, busca su rostro, reconoce que eres pecador y dile: pero Padre, sé que tú eres un Dios de misericordia, Dios de amor y misericordia, perdóname, recíbeme como tu hijo, lávame en la sangre del Cordero, purifica mi espíritu, mi alma, mi mente, mis emociones de toda mentira, maldad y pecado. Con palabras sencillas, pídele que escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Pídele: Padre, lávame con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lávame en esa preciosa sangre, todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero en los cielos. Recibo el regalo de perdón, de amor, de salvación y de vida eterna. Lo recibo con humildad y con gratitud. Recibo a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Dios, hoy y por toda la eternidad. Amén. Y con palabras sencillas, sinceras de tu corazón, sé bendecido con salvación y vida eterna y una esperanza de gloria en el reino del Dios vivo, porque esta es la herencia en los santos: eternidad de verdadera bendición y vida eterna con Dios nuestro Señor Jesucristo, en comunión con su santo y bendito Espíritu y todo su pueblo santificado en la fe del Cordero. Que Jesucristo te bendiga, que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jesucristo alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y estará el todopoderoso nombre de Jesucristo sobre tu vida, y Él te bendecirá.
Y quizá tú como pueblo de Dios te preguntes por qué cambio el nombre de Jehová a Jesucristo. Porque Jesús, Yeshua en hebreo significa Jehová es salvación. Y es el título de autoridad más poderoso del Dios eterno. Jehová es salvación es el nombre del Padre, que heredó al Hijo y que comparte en comunión con el Espíritu Santo. Al invocar a Jesucristo, invocamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No estamos haciendo acepción del Padre, no estamos haciendo acepción del Hijo, del Espíritu Santo, porque la deidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, comparten la autoridad del nombre de Jesús, de Yeshua. Jehová es salvación. Y esta es la invocación a la bendición sobre el pueblo de Dios. Que Él esté resplandeciendo su amor, verdad y misericordia y enviando sus poderosos ejércitos celestiales cada día de tu vida y de tu familia, como hasta el día de hoy. Shalom.